Sierra de Historias, con Alberto Garín. Acaba de ser publicado hace unas pocas semanas por la Esfera de los Libros el nuevo libro de Daniel Gómez Aragonés, Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España. Daniel es un historiador especializado en el mundo visigodo, que ya ha publicado varios ensayos sobre este periodo histórico, sobre esta cultura germánica, y que en este trabajo sobre las reinas godas hace un recorrido a través de las mujeres más destacadas en la historia de estos visigodos, desde comienzos del siglo V hasta comienzos del siglo VIII, desde Gala Placidia hasta Egilona. El libro está muy bien documentado, es muy sistemático en ese empeño por tratar de mostrarnos las figuras femeninas más destacadas de este periodo, siendo consciente de que la cantidad de mujeres bien documentadas no es muy numerosa. Después de habernos hecho esa presentación amplia de estas figuras femeninas destacadas del mundo de los visigodos, Daniel ya hace una reflexión más amplia sobre la condición de la mujer, de las mujeres del ámbito principesco y de alguna manera del resto de mujeres de la sociedad visigoda. En ese análisis es donde quizás he detectado alguna flaqueza, no tanto porque los datos que maneje Daniel sean incorrectos, que no es el caso, es alguien que se caracteriza por ser muy sistemático a la hora de recopilar esos datos, como porque quizás ha hecho un ejercicio de presentismo sobre el que quisiera reflexionar un momento, no solo en torno al libro de Daniel, sino la forma que tenemos en nuestro mundo contemporáneo de abordar estas figuras femeninas en el pasado, en el que consideramos que nos estamos enfrentando a unas realidades sociológicas que puedan ser de alguna forma similares a las que manejamos hoy en día en nuestro siglo XXI. Bien, ¿por qué la necesidad de hacer ese análisis que nos evite caer en el presentismo? En el caso de la obra de Daniel, como ocurre en otros muchos, es muy interesante esa necesidad de presentar a las mujeres en el pasado frente a la encrucijada de elegir si decidían optar por el matrimonio y configurar familias o si podían buscar algún tipo de alternativa en la cual el hecho de no formar familias en el mundo medieval de la Europa occidental pasaba esencialmente por convertirse en monjas dentro de un convento. En realidad, es cierto que existían esas dos opciones. Podían contraer matrimonio, podían ingresar al convento. Pero cuando hacemos ese análisis, nos olvidamos que la elección no es matrimonio versus vida conventual. La elección es permitir la incorporación de esa mujer a la vida reproductiva, a dotarse de la posibilidad de tener hijos o no hacerlo. Puede parecer que lo que explico es una sutil diferencia y sin embargo es fundamental. El matrimonio, hasta nuestro mundo contemporáneo, y da igual cuál sea la cultura que estudiemos, el mundo occidental medieval o incluso culturas más recientes en otros ámbitos geográficos, el matrimonio de forma genérica no está concebido como ese punto de partida inicial en el que una pareja promete su amor y a partir de ahí se convierten en una familia, inicialmente de dos personas y quizás a futuro de más. Ese es un concepto, insisto, que manejamos en nuestro mundo contemporáneo, donde matrimonio no tiene por qué estar asociado inevitablemente a la reproducción y a la llegada de hijos. Prueba de ello está en que da igual, en la actualidad podemos encontrar matrimonios heterosexuales que no tienen hijos o matrimonios homosexuales que por su propia condición de partida biológicamente no podrán tener hijos y tendrán que utilizar desde la adopción algún otro tipo de solución. Pero es muy común en nuestro mundo contemporáneo
el hecho de que haya muchas parejas que decidan contraer matrimonio sin que en sus planes esté el de procrear hijos, o que directamente manifiesten que generan esa nueva entidad familiar que es el matrimonio, porque consideran que desde el punto de vista sentimental o práctico les viene a ayudar, e insisto, queda excluida de esa formulación de familia la procreación. Esto es una fórmula de matrimonio exclusivamente contemporánea. Previo a eso, el matrimonio era esencialmente la fórmula socialmente aceptada para procrear. De ahí la importancia de entender que estas mujeres de la Alta Edad Media, cuando decidían casarse, lo que decidían es ingresar en los modelos socialmente aceptados para poder tener hijos. Es muy interesante porque, decía, el concepto de matrimonio, hay determinadas culturas donde se evidencia aún más esa asociación entre matrimonio y procreación. Hay formas de matrimonio en culturas tradicionales indias, asociadas sobre todo al hinduismo, donde la mujer se casa con un miembro de la casta superior, con quien no solamente no va a convivir, sino que en muchos casos ni siquiera va a mantener ningún tipo de relación sexual, pero el hecho de estar casada con un hombre con el que, insisto, no vive, le permite tener hijos que son reconocidos socialmente como parte de esa sociedad. Claro, en este tipo de matrimonios, el varón que se hace cargo de los hijos es el hermano de la madre, el tío, y no quien pueda ser el progenitor biológico, ya sea el hombre de la casta superior con quien se ha casado o ya sea cualquier otro. Es decir, el matrimonio no tiene por objetivo la constitución de una pareja a partir de la cual establecer un modelo familiar, sino ese reconocimiento social de que el niño que llega a partir de ese momento, por formar parte de una institución consolidada que es el matrimonio, más allá de cómo funcione la familia, es un niño que es reconocido en esa sociedad como legalmente incorporado. O hay culturas africanas, y en esto que estoy comentando, los trabajos de antropología general de Marvin Harris lo explicaba muy bien, tanto el caso de la India como el mundo africano. Las mujeres más codiciadas con las que contraer matrimonio eran aquellas que ya se habían quedado embarazadas y ya habían tenido hijos. Es decir, se esperaba que la mujer fuera fecunda, por tanto, había una cierta libertad sexual para que de esa manera las jovencitas pudieran demostrar que son madres, que pueden ser madres, y después de un primer embarazo era cuando se convertían en personas codiciadas para establecer ese matrimonio, porque de esa manera el marido estaba seguro de que su mujer tenía la capacidad de procrear, y a partir de ahí de nuevo los hijos eran socialmente reconocidos por la comunidad. El matrimonio, de nuevo, hasta nuestro mundo contemporáneo, da igual cuál sea la formulación, que sea los modos del matrimonio cristiano en principio monógamo, que sea las soluciones polígamas del mundo islámico o de China, que sean estas otras que estoy comentando del África subsahariana o de la India. El matrimonio tenía por objetivo garantizar el reconocimiento social de los hijos de esa mujer dentro de la comunidad a la que pertenecía esa mujer. Por tanto, cuando estamos analizando a estas visigodas de la Alta Edad Media, no están ante la disyuntiva de matrimonio, es decir, crear una familia junto a un hombre versus convento. La auténtica disyuntiva es: ¿formo parte de la cadena reproductiva de mi comunidad o salgo de esa cadena reproductiva? Porque a la larga lo que hemos de entender, de nuevo, es que hasta nuestro mundo contemporáneo, el hecho de tener hijos era fundamental para la salvaguarda de la comunidad. El hijo es, al cabo de pocos años después de nacer, uno de los apoyos clave en la actividad productiva de la familia. En las familias más humildes era el hijo, los hijos, quienes apoyen a los padres en las labores en el campo, en las labores ganaderas, en las labores artesanas. Y si estamos hablando del mundo de los príncipes, los hijos son los que van a garantizar alianzas políticas y este tipo de cosas.
Es decir, los hijos no solamente llegan al mundo por la necesidad biológica que podamos tener los seres humanos de tener cachorros a los que querer, sobre los que volcar nuestro amor, sino había una cuestión práctica de la familia concebida como un núcleo de actividad productiva en la que sus miembros permiten que ese núcleo progrese. La ausencia de hijos impedía ese progreso. Y por supuesto, los hijos son una garantía a futuro. Cuando los padres sean ancianos, son los hijos los que van a hacerse cargo del cuidado de esos progenitores ya ancianos. De modo que excluirse de ese proceso reproductivo a la larga conllevaba una carga inicial por parte de aquellos que se excluían, puesto que dejaban de contribuir a la creación de aquellas personas que serían parte de esa familia productiva y la garantía a futuro de los que iban a cuidar de los ancianos, y por supuesto algo tenían que dar a cambio de esa exclusión. Cuando una mujer decidía no incorporarse a la cadena reproductiva mediante el filtro del matrimonio y, por ejemplo, iba a tener una vida conventual, teníamos que esperar algo realmente notable por parte de esa mujer para que quedara excluida. Claro, uno puede estar pensando, es decir, estas mujeres estaban obligadas a reproducirse para ser aceptadas a la sociedad. Esto no es una cuestión de obligaciones o derechos, es una cuestión de subsistencia de la comunidad. Solo porque tenían hijos, la comunidad podía seguir adelante. Solo porque tenían hijos, la familia se volvía más productiva y podía progresar. Solo porque tenían hijos, la familia garantizaba que los ancianos iban a ser convenientemente cuidados. No son obligaciones y derechos. Es una realidad antropológica que solo se ha podido modificar en nuestro mundo contemporáneo gracias a la revolución industrial, que permitió un salto cualitativo notabilísimo de las condiciones materiales de las sociedades humanas, donde podemos permitirnos el lujo de no tener que apoyarnos sobre nuestros hijos para que progrese la familia como centro productivo. Es más, podemos permitirnos el lujo de que nuestros hijos nunca trabajen en las actividades que nosotros como padres hemos podido desarrollar. Podemos permitirnos el lujo de que nuestros hijos utilicen buena parte de su adolescencia y juventud cuanto más energía tienen para hacer ese trabajo, por ejemplo, dedicándose a los estudios universitarios con todo tipo de especializaciones, o podemos permitirnos el lujo de que nuestros hijos no se hagan cargo de nosotros cuando somos ancianos, porque existen sistemas asistenciales como las residencias. Pero todo eso son condiciones que solo disfrutamos en nuestro mundo contemporáneo después de ese salto cualitativo en las condiciones materiales de vida que supuso la revolución industrial. Antes de ese salto cualitativo, de esas condiciones materiales de vida, que es a lo que me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres de la Alta Edad Media, no había más posibilidad para garantizar el progreso de las familias y esa salvaguarda de los ancianos que mediante la reproducción, la llegada de hijos, claro, muchos hijos, porque buena parte de ellos morirían a los pocos días o a los pocos meses de nacer, y si queremos garantizar la presencia de esos hijos, tenían que ser muchos hijos. Entendámoslo bien, no es un debate entre obligaciones y derechos, es un contexto antropológico en el que o había hijos o la comunidad corría peligro. Por eso es por lo que en trabajos como el de Daniel no podemos pensar en una mujer que toma decisiones de forma, digamos, absolutamente libre, como pueda ser nuestro mundo contemporáneo, donde pueda permitirse el lujo de salir de la cadena reproductiva. Porque si lo hace, corre el riesgo de que ella y su comunidad en general puedan decaer, puedan desaparecer. De ahí que cuando se tomaba esa durísima decisión de salir de la cadena reproductiva y, por ejemplo, convertirse en monja, se le iba a pedir a cambio unas formas realmente notables de entrega a la comunidad. ¿Por qué? Porque al final estas monjas lo que tenían que cumplir era esa función de orar por la salvación de las almas del resto de la comunidad. Es decir, tú no contribuyes reproduciéndote y por tanto garantizando el progreso y bienestar de la comunidad durante la vida terrena
pero al menos contribuyes rezando por el bienestar de esa comunidad en la vida eterna. De ahí es la importancia que se le daba cuando una de estas monjas rompían su celibato y se reproducían. La condena que había hacia ellas no es porque se persiguiera a esa mujer, porque en un momento dado había asumido su libertad sexual para mantener relaciones con un hombre y entonces había cambiado de opinión y deseaba mantener esas relaciones y quizás procrear. Es que esa mujer había adquirido un compromiso fundamental con su sociedad. Yo no voy a contribuir con lo que hacemos el resto de la comunidad, teniendo hijos, para garantizar ese progreso de esa comunidad, pero sí mi sacrificio a cambio es por el alma eterna de esa comunidad. Esto que estoy explicando aquí nos puede parecer un poco chocante para nuestro mundo contemporáneo, pero claro, el anacronismo es pretender entender las sociedades del pasado con nuestros estándares contemporáneos. En realidad, lo más chocante es hacer ese ejercicio de presentismo trasladándolo al pasado, hacer ese ejercicio de anacronismo considerando que las mujeres de la alta edad media visigoda se encontraban ante una encrucijada donde de forma despreocupada podían elegir entre me quiero casar, no me quiero casar, quiero ser monja, me caso y no tengo hijos. No era posible. Había que casarse y había que tener hijos, porque si no, la comunidad corría peligro. Y si no se casaban y no tenían hijos, podía ocurrir, bien, había que buscar una alternativa de sostén de la comunidad. Hoy podemos vivir en unas sociedades donde los individualismos estén claramente marcados y podemos tomar todo tipo de decisiones de vida, de nuevo, porque las condiciones materiales posteriores a la Revolución Industrial han dado un salto de calidad tan notable que nos podemos permitir ese tipo de frivolidades, de salir de la comunidad y tomar decisiones en las cuales no importa lo que yo haga, el sistema es tan robusto que me puedo permitir el lujo de que buena parte de los miembros de esa comunidad no se reproduzcan y no generen esos hijos que garanticen su futuro. Pero eso, en este mundo previo a la Revolución Industrial, no se podía dar. De modo que, de nuevo, no podemos analizar ese mundo del pasado con nuestra óptica presente porque inevitablemente nos vamos a equivocar. Es posible que en ese mundo del pasado, en estas mujeres del mundo visigodo, pudiera haber personas con otros deseos, con otras inquietudes, con otros sueños. Pero lo que tenemos que tener claro es que, a la larga, sus condiciones materiales de vida solo las permitían salir adelante si se entroncaban dentro de estas dos tendencias. O me incorporo al ciclo reproductivo, en el que quizás no pueda contribuir nada porque mi cuerpo no es fecundo, o me incorporo a esa garantía de la salvación del alma de la comunidad. No había más opciones, porque sencillamente el contexto histórico no daba más opciones. Esto no es una cuestión de machismo, heteropatriarcado, es una cuestión de supervivencia de las comunidades. Es una cuestión de la comprensión antropológica que tenemos que exigirle a todo historiador cuando se enfrenta a una sociedad del pasado. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Sierra de Historias,
con Alberto Garín. Cuando pensamos en la organización social de los seres humanos a lo largo de la historia, es inevitable recordar que la base fundamental son las unidades domésticas, las familias. Ahora bien, ¿cuál es la composición de esas familias? Tendemos a creer que la familia original es esa familia nuclear donde tenemos a los progenitores, el papá, la mamá, sus hijos. Y sin embargo, ese es el modelo familiar menos habitual que nos hemos encontrado a lo largo de la historia, no solo en el mundo contemporáneo, sino también en los tiempos pasados. Porque el más habitual es la llamada familia extensa, donde más allá de ese núcleo inicial de los progenitores y sus vástagos, puede haber todo tipo de parientes, desde antecesores como los abuelos, a colaterales como hermanos, tíos, cuñados, sobrinos. Pero vamos incluso más lejos. Existen otras fórmulas familiares que habitualmente asociamos a determinadas culturas, como la poligamia, sobre todo desde el punto de vista de la poliginia, un hombre con varias esposas, que rápidamente asociamos al mundo islámico. Y sin embargo, lo que se nos olvida es que esas formas poligámicas son bastante más habituales de lo que podemos imaginar, incluso en nuestro mundo contemporáneo. De modo que frente a esa asunción de que la unidad doméstica básica es la familia nuclear, vamos a tratar de explorar las otras posibilidades, la familia extensa, las familias poligámicas, que como estábamos diciendo, son mucho más habituales de lo que imaginamos en nuestro mundo histórico. Todos los seres vivos estamos programados genéticamente para pelear por la supervivencia de la especie. No es algo consciente en la mayor parte de esos seres vivos. Sencillamente es una necesidad. Ni las bacterias, ni los hongos, ni los conejos ponen su voluntad en la búsqueda de unos mecanismos que garanticen esa supervivencia. Sencillamente, en su genética existe esa programación que garantiza la continuidad de la especie. Lo mismo nos ocurre a los seres humanos. También estamos programados genéticamente para garantizar la supervivencia de la especie. Solo que, al contrario del resto de seres vivos, nosotros sí somos conscientes de esa programación, de modo que incluso podemos alterarla y podemos hasta llegar más lejos. Podemos no reproducirnos, podemos no ser parte de esa cadena que garantice la supervivencia de la especie, eligiendo conscientemente no tener hijos. Sin embargo, esto no ha de hacernos olvidar la primera parte, y es que estamos genéticamente programados para reproducirnos, de modo que, a pesar de todas las características culturales, sociales, que los seres humanos han ido generando a lo largo de su historia para tener un control real, racional, sobre esa capacidad reproductiva, esa capacidad existe y existe sobre todo con esa programación genética. ¿Cómo consiste esa programación genética? ¿Cuáles son los elementos definitorios? Hay uno inicial muy interesante. El cachorro humano es incapaz de sobrevivir por sí mismo, no al cabo de unas pocas horas de haber nacido o de unos pocos días, sino que necesita años del cuidado de la comunidad para poder salir adelante. Este gesto, que podría parecernos un elemento de clara debilidad frente a otros muchos seres vivos que son completamente independientes una vez procreados, a la larga se ha convertido en una ventaja, puesto que ese cachorro humano, inserto en su comunidad, adquiere herramientas de sociabilidad que le permiten mejorar de forma notable ya no solamente su constitución física, que es la que le permite sobrevivir, sino sobre todo la cantidad de aprendizaje que adquiere. A la larga, probablemente ese es el elemento fundamental que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos. Esa necesidad desde el origen del bebé de la sociabilidad que inevitablemente permite que
todo el aprendizaje asociado a la comunidad se incorpore al intelecto del recién nacido. Pues bien, frente a esa debilidad inicial que tiene el cachorro humano de no poder sobrevivir por sí mismo durante años, hay otros dos elementos que favorecen la reproducción y que prácticamente son exclusivos de los seres humanos. Hay algunos otros primates que pueden llegar a tenerlos, pero no tan desarrollados como los seres humanos. El primero es que los seres humanos son de los poquísimos seres vivos, de los poquísimos animales que no tienen periodo de celo. Es decir, que están en disposición de poder reproducirse en cualquier momento del año. Es cierto que en el caso de la parte femenina de los seres humanos, las mujeres cuando tienen capacidad de reproducirse es durante el momento de la ovulación, que es un día muy concreto a lo largo del periodo menstrual, pero eso no impide que pueda querer mantener relaciones sexuales durante todo el tiempo, de modo que cuando llegue ese momento de la ovulación, que pueda ser en el que se encuentre más predispuesta para llevar a cabo esa relación sexual, el hecho de que pueda hacerlo con regularidad facilita que cuando las condiciones biológicas son las adecuadas se pueda producir el coito y a partir de ahí la reproducción correcta. No hay, por tanto, periodo de celo. Y esto es, insisto, una de las primeras ventajas con las que la naturaleza dotó a los seres humanos para garantizar su reproducción. La segunda, que de nuevo es prácticamente exclusiva de los seres humanos, es la promiscuidad. Hay muchísimos animales que tienden a una singular monogamia. En el momento que se emparejan, es la misma pareja que van a conservar durante el resto de su vida. No así en el caso de los humanos desde el punto de vista biológico, puesto que los seres humanos en determinados momentos prácticamente cada hombre podría mantener relaciones sexuales con prácticamente cada mujer y al revés. En determinados momentos prácticamente cada mujer podría mantener relaciones sexuales con prácticamente cada hombre. Esa promiscuidad no es algo gratuito, es algo necesario para balancear esa debilidad que contábamos antes de ese cachorro que tarda mucho tiempo en salir adelante. De modo que hay que garantizar la mayor cantidad posible de apareamientos para así estar seguros de tener la mayor cantidad posible de cachorros que, sometidos a ese riesgo de poder morir en las semanas, meses inmediatamente después del nacimiento, solo con ese ciclo permanente en la ausencia de celo, por tanto no hay un periodo fijo a lo largo del año, puede aparecer el bebé en cualquier momento del año, añadido a que prácticamente cualquier miembro masculino puede relacionarse con cualquier miembro femenino en determinadas circunstancias, ahí está esa clave para garantizar la supervivencia de la especie. Claro, todo esto que estoy contando desde el punto de vista biológico hay que buscarle un balance desde el punto de vista cultural, social. Y es algo que los seres humanos hemos llevado a cabo. Porque obviamente el hecho de que no existan periodos de celo y podamos reproducirnos en cualquier momento, o que la promiscuidad sea un elemento propio de la biología de los seres humanos, no implica ni que estemos manteniendo relaciones sexuales de forma continuada, ni que lo hagamos con cualquier persona en cualquier momento. En un programa previo ya reflexionábamos sobre el valor del matrimonio, al menos del matrimonio hasta los tiempos postindustriales. El matrimonio como aquella institución que legitimaba al bebé que había llegado a la comunidad. La idea del matrimonio, por tanto, era, una vez establecida esa institución, los hijos que pueden llegar de la mujer casada son hijos que se incorporan a la comunidad en su plenitud de derechos. De ahí que yo explicaba en ese programa cómo el concepto de matrimonio puede ser muy diverso. Teníamos matrimonios donde ni siquiera era una relación física entre hombre y mujer, sino una relación sencillamente simbólica en el mundo de la India, donde una mujer de una casta distinta se casaba con una casta superior al que ni siquiera tenía por qué llegar a conocer o relacionarse, pero que sencillamente habilitaba a esa mujer para, a partir de ahí, al reproducirse, sus hijos fueran acogidos legalmente dentro de la comunidad, legítimamente dentro de la comunidad. Esto quiere decir que es el matrimonio la institución que establece el punto de partida de la familia. En cierta medida, sí.
Y de nuevo, no el matrimonio entendido como lo vemos hoy, un contrato en el que al mismo tiempo se establece una relación de amor y una serie de obligaciones y derechos entre los contrayentes más allá de que se reproduzcan. De nuevo, nos quedamos con la institución matrimonio como aquella institución que legitima los hijos de la mujer casada. Ya está. ¿Bien? Entonces, ¿es esa institución matrimonial la que sienta las bases de la familia? Sí, porque a la larga la familia la tenemos que considerar como esa, en principio, unidad doméstica de producción y supervivencia básica. Si biológicamente estamos programados para sobrevivir, para que la especie sobreviva más allá de nuestra propia existencia. Si en el caso de los seres humanos esa supervivencia pasa por el cuidado social del cachorro, porque por sí solo no es capaz de salir adelante, hemos de generar esa institución comunitaria, esa institución social donde el niño pueda desarrollarse. Esa es en la familia, y la manera que tenemos de lanzar la creación de esa familia es a partir de esa institución previa que legitima los niños que tiene la mujer casada, por tanto, el matrimonio. Claro, con lo que estamos viendo, la familia considerada como familia nuclear, aquella familia formada por un padre, una madre y sus hijos, a pesar de que es la que habitualmente manejamos en nuestras cabezas, o las que en algunas ocasiones parece la familia modélica, en películas, en series de televisión, en novelas, no se ajusta exactamente a lo que yo acabo de hablar de esa familia como la unidad doméstica que garantiza la supervivencia de los cachorros. A la larga, a los bebés hay que darles esa protección, y esa protección puede venir del padre, de la madre o de cualquier otro miembro cercano al bebé que se haga cargo de la supervivencia de ese bebé. Por supuesto, más allá de la propia supervivencia del bebé, la familia va a generar otro tipo de relaciones sociales en las que ya entre adultos hay todo un fenómeno de colaboración y competencia que favorece el desarrollo social de esa comunidad. Pero si nos quedamos esencialmente en la parte primera de la supervivencia de la especie, lo que nos vamos a encontrar es que, dado que el objetivo está en la supervivencia de ese bebé, indudablemente el padre y la madre pueden ser elementos fundamentales, pero puede haber otros alrededor que vengan a colaborar, ya sea porque abastezcan de energía para la supervivencia del bebé, o le abastezcan de aprendizaje, de moral, de buenas pautas de comportamiento. Entonces aquí es donde podemos comprender la presencia de las unidades familiares, ya no de la familia nuclear, del padre, la madre y los hijos, sino de las familias extensas, donde aparte del padre y de la madre y los hijos pueden estar, por ejemplo, los abuelos, los padres de los padres. Puede haber algunos de los hermanos de los padres, es decir, los tíos del bebé. Por supuesto estarán los propios hermanos de ese bebé. E incluso otros parientes más lejanos, primos, primos segundos, tíos, tíos segundos, que se van incorporando a esa familia extensa y que a la larga ha sido una de las fórmulas más habituales en la que las sociedades humanas se han vertebrado. Pensar que la familia nuclear era el modelo por antonomasia mayoritario en la historia sería un error, porque en realidad, dado que tenemos que garantizar tanto la supervivencia de la especie como sobre todo el enriquecimiento de la misma mediante la experiencia social, mediante la transmisión de ideas y de conocimientos, en ese momento es muy interesante que la unidad doméstica esté compuesta por gente que puede producir esa energía alimentaria, pero también a lo mejor por aquellos que ya no pueden trabajar con sus manos, esos ancianos a los que hay que cuidar, pero que a cambio tenemos la ventaja de que nos transmiten conocimiento. Una ventaja que hace que la familia al final sea potencialmente más rica, porque no solamente tiene músculo de los padres jóvenes para generar alimentos, sino ese otro músculo cerebral que transmite experiencias, aprendizajes, técnicas, artes y que a la larga, insisto, hace más rica a esa familia. De modo que lo habitual suelen ser esas familias extensas, familias donde además podemos en otro programa hablar de cómo se establecen los linajes y las parentelas, cómo se reconoce de qué origen, de qué raíz tenemos nuestros ancestros, si me tiro más hacia el lado de mi padre o me tiro más hacia el lado de mi madre, que en muchos casos veremos que no es tanto una condición social sine qua non
como una decisión que pueden ir tomando las diferentes comunidades. Pero lo más interesante está en que, claro, estamos hablando de la familia nuclear, un padre, una madre y unos hijos. Estamos hablando de la familia extensa, el padre, la madre, los hijos y el resto de la parentela. Obviamente, desde el punto de vista histórico, era posible la ausencia de uno de los progenitores e incluso de los dos. Entonces, las familias monoparentales siempre se pueden haber dado, desde la mujer despechada y abandonada por el marido, a la que ha perdido a esa pareja en la guerra, o al contrario, el hombre que se ha quedado viudo se hace cargo de sus hijos, o sencillamente los hijos huérfanos que tienen que ser cuidados por el resto de la familia, por los abuelos o por los tíos. No estoy tratando de especificar cada una de las posibles modalidades. Trato de mostrar cómo, frente a esa visión de la familia como inevitablemente familia nuclear, lo más habitual es tener una familia extensa, que es la que enriquece más a esa familia. Pero hay una posibilidad que es muy interesante, que es cuando, siendo el núcleo inicial el de los progenitores que tienen hijos, pueda ocurrir que haya más de dos progenitores. Pueda ocurrir que haya un padre y varias madres. Entonces, una familia poligámica, en este caso poligínica, de varias mujeres. O incluso, sucede en algunas sociedades del mundo saharaui, una familia donde haya una mujer y varios padres. Entonces estaríamos hablando de familias poliándricas, con varios hombres. ¿Es habitual la poligamia? ¿Podemos encontrar sociedades donde, sobre todo la versión poligínica, un hombre con varias mujeres, sea lo común? Claro, si yo lanzo esta pregunta en torno a la poligamia, la idea que nos viene rápidamente a la cabeza son culturas como las del mundo islámico, donde en efecto se permite legalmente esa poligamia tipo poligínica, un hombre con varias mujeres. No es el único caso. En el mundo judío tradicional también era posible tener varias esposas. Ocurre también en el mundo mormón, ahí con un montón de matices, por tanto estamos hablando del ámbito cristiano. Pueden existir determinadas circunstancias, se habla de si se dio un fenómeno de poligamia después de la guerra de la Triple Alianza, que prácticamente arrasó por completo el Paraguay. Es una guerra de la segunda mitad del XIX, en donde Paraguay se enfrenta a Brasil, Argentina y Uruguay, y Paraguay sufrió una pérdida de hombres, es decir, de la parte masculina de la sociedad, tan notable que para rehacer esa sociedad, los que quedaron tuvieron que tener varias mujeres para así garantizar la supervivencia de la sociedad paraguaya. Bueno, es el tipo de casos que, asociados a determinadas culturas, como el Islam, o a circunstancias históricas muy concretas, como la guerra de la Triple Alianza, nos puede explicar por qué se puede dar esa poligamia. Pero en realidad, lo que se nos suele olvidar es que la poligamia es un fenómeno mucho más común de lo que tendemos a recordar, solo que, si en el caso del Islam es algo que está legítimamente establecido, en otras culturas sencillamente se produce sin que seamos conscientes de la dimensión real de esa poligamia. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a todas aquellas variantes de poligamia donde, volviendo a ese factor biológico inicial que garantizaba la supervivencia de la especie humana, que es la promiscuidad, hay hombres que, teniendo la posibilidad de seguir desarrollando esa promiscuidad, pueden tener varias mujeres más allá de la que legítimamente esté siendo reconocida en ese momento. Pensemos en todos estos monarcas de la Edad Media o la Edad Moderna que tuvieron sus amantes reales o sus concubinas. Bueno, en ese caso teníamos figuras en las que convivía el rey, qué sé yo, un Enrique II, al mismo tiempo con su esposa oficial, una Catalina de Medici, y sus diferentes amantes, algunas con las que no procreó, como Diana de Poitiers, y otras con las que sí tuvo hijos que terminó por reconocer. Es muy llamativo, porque claro, esto genera toda una serie de problemas que ocurre con esos hijos de las concubinas que no han nacido fruto de esa legitimidad que da el matrimonio. Recordemos, el matrimonio como institución que legitima al hijo de la mujer casada. Claro, si esa mujer está teniendo un hijo sin estar inserta dentro de la institución matrimonial, ¿cuáles son los derechos que ese hijo tiene? De ahí estos reyes que, al cabo de cierto tiempo, tienen que legitimar
a estos hijos para garantizar que poseen los derechos propios de su comunidad, de su sociedad. Esta poligamia de concubinato, en realidad, si nos ponemos a pensarlo, aquellos que estemos viendo este vídeo, es bastante más común incluso en nuestro mundo contemporáneo de lo que podemos pensar. No es difícil conocer a nuestro alrededor personas que han tenido hijos fuera del matrimonio, por igual hombres que mujeres, pero que sencillamente no están englobados dentro de la fórmula tradicional de la familia mediante una serie de instituciones matrimoniales, lo que no quita que en nuestro mundo contemporáneo se ha resuelto ese problema con aquello de que en buena parte de las sociedades más desarrolladas, en el momento que procreas con otra persona, aunque no sea legalmente tu esposa, eres el padre o la madre de ese bebé que ha llegado y por tanto se le dotan de todos los derechos necesarios. Es decir, se ha superado la institución matrimonial tradicional como el único mecanismo para legitimar a los niños. Pero es que podemos ir más lejos en este terreno de la poligamia, porque estamos hablando en todo caso de poligamias sincrónicas. Pero ¿qué ocurre con las poligamias asincrónicas? Yo recuerdo en este sentido cuando trabajaba en el Sultanato de Omán y tenía ocasión de hablar con mis colegas omaníes, algunos de los cuales sí tenían la capacidad económica de mantener varias mujeres y por tanto podían ser polígamos. Cuando algunos de mis colegas occidentales europeos les echaban en cara esa poligamia, donde consideraban que a lo mejor había mujeres que estaban perdiendo derechos dentro de la institución matrimonial, los omaníes solían reprocharnos algo muy interesante. Uno de los directores de la excavación tuvo varias esposas. Se casó, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar. De modo que cada X números de años aquellos omaníes veían cómo este director llegaba con una esposa nueva. Y claro, ellos eran los que nos reprochaban esa falta de solidaridad con las esposas previas. Es cierto que no es del todo así, pero en cierta medida en estas poligamias asincrónicas, donde yo me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar, las esposas previas pierden parte de los derechos que tenían mientras estaban casadas conmigo, algo que no sucede donde sí se da la poligamia legítima, en el que, más allá de perder los favores íntimos de tu pareja, la mayor parte de los otros derechos asociados a esa unidad familiar, la esposa los conserva. De modo que la poligamia existe. Las familias nucleares son las más extrañas, las familias extensas son muy habituales, probablemente una de las funciones mayoritarias que tenemos en otras sociedades, y muchas de esas familias extensas son familias poligámicas. Por supuesto, no con ese esquema que tenemos en la mente de la poligamia islámica, pero sí con esa otra posibilidad de la poligamia de concubinato o de la poligamia asincrónica. De modo que en este terreno de las familias, como vemos, cualquier visión simplificadora que piense que las sociedades humanas solo se construyen a partir de familias nucleares son erróneas. Porque a la larga seguimos siendo seres biológicos. Y como seres biológicos seguimos dominados por esas tres características propias de la supervivencia de la especie. La necesidad de proteger al cachorro durante largo tiempo, lo que favorece esas creaciones sociales que son la familia. La necesidad de que ese cachorro adquiera todo el conocimiento vinculado a esa sociedad. De ahí la importancia de esas familias extensas. Y la imposibilidad de dejar de ser promiscuos. De ahí que la poligamia sea una forma de familia mucho más habitual de lo que por general somos conscientes. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Hemos venido reflexionando sobre las características de la reproducción humana. Hemos visto cómo los seres humanos tienen una serie de dificultades en esa reproducción, dado que el cachorro humano necesita de varios años de protección de su comunidad, de su sociedad, para poder salir adelante, frente a la mayor parte de los seres vivos que son autónomos prácticamente desde nacer. Esa necesidad de esa comunidad en torno al cachorro humano es lo que ha generado una institución que garantice la legitimidad del recién nacido dentro de la sociedad a la que llegue, el matrimonio,
algo que, como hemos visto históricamente, no respondía tanto a un acto de amor entre un hombre o una mujer, o a la contracción de derechos y obligaciones en esa pareja, sino sencillamente a la legitimación o a la posibilidad de legitimar al ser vivo que pueda surgir del hecho de que esa mujer ya es fecunda y puede tener niños. Teniendo claro entonces que ese ser humano recién nacido necesita vivir en una comunidad, hemos de entender cuáles son los fundamentos de esa comunidad, cuál es la unidad doméstica básica a la que ese niño llega. Una unidad doméstica que está configurado por dos realidades: el conjunto de personas que se van a hacer cargo de ese niño, la familia, y las condiciones materiales necesarias para que ese niño salga adelante. Unas condiciones materiales que en algunos casos puede ser un espacio físico, y hablaremos de un hogar, pero que en el caso de sociedades seminómadas podría ser sencillamente un conjunto de objetos, de artilugios que faciliten la crianza de ese bebé, desde donde prepararle la comida hasta la ropa más básica que le pueda proteger del frío o de cualquier otra inclemencia del tiempo. Pero quiero detenerme en esa primera parte de las personas que en la comunidad se van a hacer cargo de la crianza de ese niño. Por general, esa familia suelen ser, por lo general, insisto, aquellos que están vinculados biológicamente con el propio niño. ¿Y cómo podemos establecer esas relaciones de parentesco? ¿Cómo podemos hacer esa vinculación familiar? En realidad, existe una relación biológica innegable, que es la filiación. Todos somos hijos de alguien, en concreto de nuestra madre, y a partir de ahí podemos esperar que nuestro padre sea aquel que estaba a la par de nuestra madre cuando se llevó a cabo todo el proceso reproductivo. Es interesante porque en todas las sociedades humanas reconocen ese principio de filiación, reconocen que inevitablemente todos somos hijos de alguien. A partir de ahí se puede debatir mucho de cuál es la contribución, por supuesto estamos hablando de sociedades, de culturas previas a todo el conocimiento biológico del que disponemos hoy, cuál era la contribución de la madre y del padre, hasta qué punto era una mezcla perfecta de la sangre de ambos, hasta qué punto la una era más que el receptáculo de todas las virtudes que aportaba el otro, hasta qué punto ella era la que disponía de la capacidad creativa que sencillamente era incentivada por ese añadido final por parte del varón. Todo esto no nos va a preocupar en lo que queremos explicar, porque lo realmente importante es ese reconocimiento en todas las culturas de la filiación como el rasgo definitorio de las relaciones de parentesco. Soy pariente de alguien inicialmente porque soy el hijo de una persona que a su vez puede compartir el ser hermanos de otras personas que son hijos del mismo progenitor, y de esa manera vamos ampliando esas relaciones de parentesco. Llegados aquí, hemos de recordar que los antropólogos han explicado las diferentes posibilidades que existen en esas relaciones de parentesco. Desde las más simples, las unilineales, donde lo que se va a reconocer sencillamente es a uno de los dos progenitores, y entonces estaremos en sociedades matrilineales, cuando la única filiación que queda establecida es la que existe entre la madre y el hijo. El resto de personas que contribuyen a la reproducción no se incluyen dentro de esas relaciones de parentesco, o, por supuesto, existen, pero su importancia a la hora de establecer esa parentela es mínima, o otras más famosas, que son esas relaciones de parentesco unilineales patrilineales, donde la importancia está en quién es el padre de la criatura, que es lo que, por ejemplo, podemos encontrar en las sociedades islámicas tradicionales, donde a la hora de establecer todo el repertorio de los antecesores del recién nacido, solo se apelan a la parte masculina, es decir, solo se van a mencionar al padre del niño, al padre del niño, es decir, el abuelo paterno, y así hacia atrás, el bisabuelo paterno, el tatarabuelo paterno, y podemos remontarnos tantas generaciones como sea posible. Es curioso, porque como vamos a ver a continuación,
A pesar de que estas relaciones patrilineales aparentemente están bien consolidadas, por ejemplo, en el mundo islámico tradicional, veremos que hay algunos matices a hacer. Existen otro tipo de relaciones de parentesco bastante más comunes, que son las cognaticias, en las que se incluyen a los dos progenitores, tanto a todos los antecesores de la madre como a todos los antecesores del padre. Y en ese sentido, la más habitual es la bilateral, donde se incluyen casi por igual los del uno y los del otro. Pensemos en el caso de las fórmulas para los apellidos en el mundo español e hispano en general, donde habitualmente al recién nacido se le da el apellido del padre, el apellido de la madre y a continuación el segundo apellido del padre, el segundo apellido de la madre y así sucesivamente. De modo que si fuéramos capaces de recuperar todos los apellidos de nuestros ancestros, alternando siempre entre los que vienen por el lado del padre y los que vienen por el lado de la madre, podríamos reconstruir todo ese mundo que nos ha precedido por las dos ramas que nos han generado, tanto las de nuestro padre como las de nuestra madre. Claro, habrá quien diga, sí, pero se está poniendo aún así la primacía al padre sobre la madre, porque el apellido primero es el del padre y no el de la madre. No estoy entrando en cuál es el orden de los apellidos. Trato de analizar cuáles son las relaciones de parentesco en las que habitualmente nos movemos. Porque hay un cuarto tipo de relación de parentesco, que también es cognaticia, porque reconoce por tanto a los antecesores del padre como los de la madre, que es la ambilineal, pero ojo, al contrario de la bilateral, en la ambilineal elegimos. Y elegimos cuáles son aquellos parientes con los que nos sentimos reconocidos. Pues curiosamente, de estas 4 posibles relaciones de parentesco que acabo de explicar, las 2 unilineales y estas 2 cognaticias, aunque nos resulte sorprendente, la más habitual, la que de manera práctica más empleamos es la última, la ambilineal. Pensemos en el caso de cada uno de nosotros. Todos tenemos obviamente un padre y una madre. En el caso de nuestro padre puede tener unos hermanos, bien, y a su vez, inevitablemente nuestro padre también tuvo un padre y una madre, de modo que puede tener unos primos, unos tíos. Lo mismo ocurre con nuestra madre. Puede tener unos hermanos, puede tener unos primos, puede tener unos tíos. Pero a la hora de identificar a esos parientes nuestros, hay una selección casi natural de a cuáles de ellos vamos a elegir. Tenemos más relaciones con los primos de la madre que con los primos del padre. O tenemos más relación con todos los primos de mi madre y solo unos 2 primos de mi padre porque los otros, qué sé yo, emigraron lejos y hemos perdido contacto con ellos. Vamos a tener más relación con este tío soltero que se quedó a vivir en casa frente a aquellos otros tíos que, viviendo más lejos, hemos tenido menos contacto. Y al final, en el momento que se amplían esas relaciones de parentesco y empezamos a buscar primos segundos y primos terceros, nos damos cuenta que hay algunos a los que podemos reconocer incluso en segundo o tercer grado como primos, mientras que habrá otras personas que teniendo el mismo grado de parentesco, un segundo o tercer grado, sin embargo, no les demos ese calificativo de primos, no los incluyamos dentro de estas relaciones de parentesco hijas de una filiación. ¿Por qué? Pues porque hacemos una construcción voluntaria, decidida, de cuáles son los parientes, y estamos hablando de relaciones biológicas de filiación con los que sí queremos ser reconocidos, a los que sí queremos mostrar un grado de aprecio, a los que sí queremos mostrar un grado de cercanía mayor que con aquellos otros parientes a los que sencillamente han quedado excluidos de nuestras relaciones más habituales. El resultado es que podemos llegar a generar una serie de parentelas de unas formas, digamos, volubles muy interesantes. Voy a poner el ejemplo de una familia noble española muy famosa, que es la de los Mendoza. Aquellos nobles venidos desde Cantabria y Asturias que van a entrar al servicio de la corte de Castilla desde mediados del siglo XV, en principio a la sombra de Juan II y de Enrique IV, y más tarde hasta adquirir una importancia notable ya con los reyes católicos y los herederos de los reyes católicos. Es muy curioso porque según se iban casando, en ese orden de los apellidos que aún no estaba codificado como lo conocemos hoy, pero que en el mundo nobiliar sí se preocupaban por ir manteniendo ese apellido del padre, apellido de la madre, para recordar toda su
altanería y toda su ascendencia nobiliar. Pues bien, estos Mendoza no importa cuántas uniones se hicieran con otras familias y la posibilidad de que el propio apellido Mendoza, quizás por haberse incluido en una familia determinada a partir de la madre y por tanto correr el riesgo de irse diluyendo en el tiempo, fuera cual fuera la composición de los apellidos, siempre recuperaban el Mendoza. Y entonces nos vamos a encontrar cómo puede llamarse un López de Mendoza, o González de Mendoza, o Gutiérrez de Mendoza, aunque si ordenamos los apellidos nos damos cuenta que ese Mendoza podía haber desaparecido en el tiempo. Pero es que estos Mendoza han elegido a aquellos parientes con los que quieren saberse identificados. Han hecho unas relaciones de parentesco ambilineales, eligiendo a aquellos familiares del pasado que consideraban más pertinentes para la distinción de su propia casa. Y ojo, que aquí no estamos hablando de linajes, que es algo que volveremos al final de este programa. Estamos hablando de la selección consciente de aquellos parientes con los que existe una clara relación de filiación, en las que seleccionamos, insisto, a aquellos parientes con los que sí nos queremos sentir reconocidos precisamente como parientes. Y esto no significa que vayamos a incluir inevitablemente a todos aquellos cuya filiación es inequívoca. Y pongo otro ejemplo histórico, el de Carlos V, el emperador. Carlos V fue un hombre que confió plenamente en las mujeres de su familia, a las que fue capaz de dotar de todo tipo de cargos y responsabilidades, desde su tía Margarita de Austria a su esposa la emperatriz Isabel, sus hermanas las reinas María y Leonor, sus hijas, su hija legítima Margarita de Parma, su hija legítima Juana, conocida como la Jesuita. Aquí él seleccionó a quienes de todos aquellos parientes que tenía alrededor, en este caso todos parientes femeninos. He puesto el caso de la esposa, que sería el único con el que no hay filiación, aunque también lo hay, porque era su prima hermana. El caso de todos aquellos parientes en los que él decidió apoyarse. Y sin embargo, por ejemplo, desconfiaba mucho de su hermano Fernando o de su sobrino Maximiliano. Es decir, aquellos otros parientes en los que la filiación era indudable, como su hermano, porque los dos eran hijos de la reina Juana, podía desconfiar de ellos. Bien, no va a negar que es su hermano, pero no va a tener el mismo grado de cercanía hacia ellos, el mismo grado de interés por reforzar esa línea de parentesco que podía tener con las otras miembros citados, todos mujeres, lo que no significa que solo confiara en las mujeres de su familia, confió y mucho en su hijo Felipe. Pero el caso de Carlos, que es un caso extremo, porque estamos hablando de un personaje con unas redes políticas en las que podemos entender confianzas y desconfianzas, es un ejemplo muy visible de esa selección que hacemos de aquellos parientes con los que sí nos queremos sentir identificados. E insisto, esta es la fórmula de parentesco más habitual que existe en las sociedades humanas. Hablaba antes del caso del mundo islámico, donde por general es una relación patrilineal, en donde se prima a la figura masculina sobre la femenina, salvo que la figura femenina sea alguien realmente importante y en un momento dado sea necesario acudir a ella e incluirla y recordar que, ojo, no solamente soy hijo, nieto y bisnieto de todos estos caballeros, también, si es necesario, voy a recordar que soy hijo, nieto, bisnieto de estas damas que pueden ser importantes. ¿Por qué insistir en que estas relaciones de parentesco ambilineales son las más habituales en las sociedades humanas? Porque frente a unos modelos antropológicos en donde parece que hay una rigidez en la que los seres humanos no toman decisiones, la patrilinealidad o las relaciones cognaticias bilaterales, en realidad los seres humanos somos bastante más arbitrarios, bastante menos apegados a las normas institucionalizadas de lo que podemos pensar. Y siempre nos queda ese margen de libertad en la que tomamos decisiones, por ejemplo, la de elegir aquellos parientes con los que sí nos queremos sentir identificados. Claro, llegados a este punto nos podemos preguntar, ¿es lo mismo entonces esta parentela? Parentela entendida como la selección de parientes que yo hago y a partir de los cuales me quiero sentir reconocido. Ojo, esto no implica que haya un primo tercero que siga siendo mi primo tercero. Esto implica que quizás cuando yo presente a esa persona no ponga el acento en el hecho de que sea mi primo tercero, no quiere insistir en el hecho de que hay una relación de filiación entre él y yo,
frente a otro primo tercero con el que sí puedo insistirlo. Ojo, un primo tercero al que le puedo dar ese título de primo antes que en la propia presentación, me siento orgulloso de nuestra filiación, frente a otra persona donde puedo dar su nombre y no nuestra relación de parentesco porque no le doy el mismo valor. Decía, ¿es lo mismo esta parentela, esta elección consciente de aquellos parientes con los que me quiero sentir identificado que un linaje? No, porque en el caso de la parentela, la identificación siempre va a partir de una realidad biológica indudable, la filiación. Sabemos quién es hijo de quién y a partir de ahí podemos establecer el resto de relaciones. En el caso de linaje es una cosa un poco más mítica. Apelamos a un antepasado común, sin tener muy claro cuál es el mecanismo para llegar a ese antepasado o teniéndolo muy claro. Y quizás en mi caso sea por línea paterna, sea una cosa patrilineal, y en el caso de un pariente de linaje sea por línea materna. Y entonces estemos llegando al mismo antepasado heroico común por vías diferentes. Porque en el caso de los linajes, insisto, lo que se apela es a un valor mítico de ese antepasado que nos puede servir para generar unas formas de cultura, de comportamiento, de creencias comunes que se refuerzan por una supuesta filiación que no es tal. No es una filiación biológica, es en muchos casos una filiación simbólica. ¿O cuál es la diferencia entre la parentela y el clan, que por encima de la unidad doméstica pareciera ser la primera forma de organizarse la sociedad? Pues que en el clan hay miembros con los que no vamos a tener esa filiación. Entonces, en el clan podemos llegar a tener personas con las que nos sentimos muy cercanas, muy allegadas, a las que nos podemos apoyar, pero que no tienen ese plus de ser inmediatamente identificables como un pariente por una filiación biológica. Pueden ser grandísimos amigos, en muchos casos grandísimos amigos que a lo mejor terminan por casarse con mi hermana o con mi hija, pero eso no significa que el punto de partida organizacional inicial sea el de la filiación biológica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en muchos casos el clan tiene un carácter más práctico. Vamos a constituir esa comunidad a partir de aquellas personas en las que nos podemos apoyar para garantizar nuestra supervivencia, nuestro éxito económico, nuestro éxito político. Frente a la parentela, en donde juego con aquellos protagonistas que la filiación biológica me ha dado sin ir más allá. Bien, entonces distingamos bien estas parentelas de estos clanes. Las parentelas siguen existiendo hoy. Seguimos eligiendo de forma voluntaria a quienes queremos distinguir como parientes nuestros y a quienes, siendo parientes nuestros, no nos sentimos en la obligación de reconocerles como tales. Los clanes. Pues bueno, los clanes es cierto que en nuestro mundo contemporáneo pueden existir a un nivel muy concreto, muy específico. Podemos hablar de ese grupo de amigos que practican un hobby en común o que siguen a un equipo de fútbol y entonces tienen ciertos hábitos que repiten con regularidad, pero por lo general es una formación social que obedecía a unas realidades preindustriales en las que hoy es difícil de poder seguir situando a estos clanes. Seguro que habrá algún antropólogo que nos pueda explicar la existencia de clanes en zonas remotas de la Amazonia o en lo más profundo del desierto del Kalahari. Otra cosa sería una institución superior a la de los clanes, donde la agrupación es bastante más heterogénea, la de las tribus, que es una realidad social que hasta hoy sigue existiendo, por ejemplo, en los países del Próximo Oriente, donde todos los procesos democratizadores siguiendo los modelos de la democracia liberal no han terminado de cuajar precisamente porque no son sociedades de ciudadanos, sino sociedades de tribus. Pero esto es un tema que podemos desarrollar en otra sierra de historias. Sierra de Historias, con Alberto Garín. La necesidad de la supervivencia de los seres humanos cuando son bebés ha exigido a estos la creación de comunidades que garanticen que esos bebés salen adelante. Los seres humanos somos esencialmente animales sociales. Para ello, como digo, se constituyen desde su origen unas unidades domésticas que garantizan la supervivencia de esos cachorros humanos. Unas unidades domésticas que pueden itinerar si estamos hablando de sociedades de recolectores-cazadores, o unas unidades domésticas que pueden estar
sedentarizadas, y entonces a la unidad doméstica le corresponderá un espacio determinado llamado hogar. Estas unidades domésticas son las familias. Unas familias que, en el caso de los seres humanos, mayoritariamente son familias extensas, es decir, no están constituidas exclusivamente por el padre, la madre y sus hijos, sino que podemos encontrar otros muchos parientes alrededor, abuelos, hermanos, tíos, que constituyen esa familia. A la larga, para establecer esas familias extensas, lo que se tiene en cuenta es la filiación. Todos podemos reconocer quién es la madre de ese niño y a partir de ahí establecer el resto de relaciones de parentesco que podamos tener en mente. Lo interesante de estas filiaciones es que generan una realidad más allá de la propia familia extensa, que es la parentela. Una parentela que también hemos tenido ocasión de ver, por lo general es ambilineal, es decir, reconocemos por igual antepasados que vienen del lado de la madre como del lado del padre. Y en muchos casos seleccionándolos, es decir, podemos reconocer a determinados primos y a otros no tratarles como tales. Por encima de estas relaciones familiares, por encima de estas parentelas, donde la filiación biológica es evidente, hemos tenido ocasión de ver otros tipos de estructuraciones de la sociedad. Por un lado, los linajes, donde las filiaciones pueden ser más míticas que biológicas y se pueden buscar antepasados comunes con los que no de manera evidente podamos establecer esa relación de filiación. Y por otro lado, los clanes, unos clanes en los cuales, por encima de esas relaciones de filiación, esas relaciones biológicas, priman otras relaciones de fidelidad, de amistad, que en algunos casos pueden desembocar en la creación de familias dentro de los miembros de ese clan. Pero, insisto, es esa fidelidad la que prima a la hora de organizar esa estructura social. Obviamente los clanes también pueden ser itinerantes, y hablaremos de bandas, o podrían estar establecidos en un espacio físico determinado, y hablaríamos en ese caso de aldeas. Lo interesante de estas sociedades de clanes es que no son sociedades especialmente complejas. Parten del hecho de que todos sus miembros se conocen entre ellos y por tanto conocen el carácter del otro y a partir de ahí pueden aprender a gestionar esos caracteres como forma básica de organización del clan. Es decir, no hay una estructura legal, no hay jueces, no hay códigos civiles, porque el mero conocimiento de todos los miembros del clan es lo que garantiza el entendimiento dentro de ese clan. ¿Esto qué significa? Significa que hay que derrochar una gran cantidad de generosidad para que el resto del clan quiera contar contigo, y aquellos que se muestran una actitud egoísta corren el riesgo de ser marginados fuera del clan. De manera que solo con ese compromiso hacia los otros se organizan estos grupos humanos nada complejos. Obviamente, si dentro del clan el más egoísta de alguna forma tomara el poder del clan, probablemente lo que provocaría sería la desaparición de ese clan. Porque sí puede haber líderes, sí puede haber cabecillas en los clanes, elegidos en muchos casos por ser el más sabio en un determinado momento en el que hay que liderar, por ejemplo, la búsqueda de un nuevo emplazamiento, o organizar una partida de caza, o llevar a cabo determinadas artesanías, pero que a su vez tiene que estar balanceado porque ese líder, ese cabecilla, sea especialmente generoso, porque sólo así consigue ese grado de compromiso, de empatía con los demás, que le va a hacer que esos demás le respeten. Pues bien, ¿qué sucede con estos clanes? Pues que, como digo, se pueden organizar por ser grupos de seres humanos muy pequeños en cantidad, pero en el momento que los seres humanos comenzaron a desarrollar nuevas formas de obtención de alimento, pensemos el salto de los recolectores cazadores a los agricultores ganaderos. En ese instante, ese aumento de la cantidad de comida permitió un desarrollo demográfico que hace que los grupos humanos sean más numerosos y a partir de ahí esa organización sencilla de los clanes deja de tener validez porque las nuevas comunidades son tan numerosas que ese conocimiento directo de cada uno de los miembros empieza a desaparecer. ¿Qué surge entonces? Surge entonces una de las construcciones sociales que más recorrido ha tenido en los tiempos históricos, puesto que pervive, aunque nos pueda sorprender, hasta la actualidad, que son las tribus.
Y cuando estamos hablando de tribus, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de grupos humanos en donde los miembros se sienten todos identificados con ese grupo por una serie de rasgos. Pueden ser una cuestión de mera apariencia física, pueden tener todos el mismo color de piel, pero puede ser que todos vistan de la misma manera. Pensemos, por ejemplo, cuando recorremos los países de la península arábiga, es muy fácil distinguir a un omaní, de un emiratí, de un catarí, de un kuwaití, de un saudí, porque cada uno de estos grupos humanos tienen unos trajes tradicionales propios. Los omaníes visten con una chilaba propia de Omán, los emiratíes visten con una chilaba propia de los Emiratos. Es decir, hay un reconocimiento del grupo a partir de su apariencia física, que no depende exclusivamente del color de la piel u otros rasgos más biológicos, sino de soluciones como indumentarias, tipos de tatuajes. Por supuesto, hay otros elementos que pueden formar parte de esa identidad cultural colectiva. Pensemos, ciertas tradiciones, acudir con regularidad a determinados espacios de reunión del grupo, o incluso, ¿por qué no?, hasta la forma de tratarse entre las personas. Hay sociedades en donde, aun con un desconocido, te acercas mucho a ese desconocido para transmitirle una información básica, y hay sociedades donde incluso con amigos mantienes una distancia más alejada para transmitir incluso una información más cercana. Son tradiciones que te permiten distinguir a esa persona como miembro de un determinado grupo. Y por supuesto podemos ir a construcciones culturales más complejas. El hecho de contar con un idioma propio, el hecho de contar con una espiritualidad, un tipo de religión propia de ese grupo. Según vamos escalando y vamos complicando la capacidad de identificar al grupo, vemos que los rasgos que permiten distinguir a una tribu de otra se hacen cada vez más visibles. También es cierto que al mismo tiempo se vuelven cada vez más selectivas, de modo que puede haber muchos miembros de una tribu que no completen la panoplia absoluta de cada elemento distintivo de esa tribu y solo tengan parte de esos rasgos, lo suficientes para sentirse identificados con la tribu. Y esto es un elemento importante, porque cuando somos miembros de una tribu, prima la identificación con la tribu y en muchos casos los intereses de esa tribu frente a la personalidad individual o los intereses individuales. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en muchas ocasiones cuando formamos parte de esa tribu dejamos al lado nuestros deseos, nuestras creencias y nos limitamos a seguir la voluntad genérica de la tribu, o al menos a no oponernos frente a esa voluntad general de la tribu. Y esto es un elemento fundamental a la hora de entender las organizaciones sociales tribales. No prima la voluntad de cada uno de los individuos, prima la voluntad del conjunto de la tribu, que puede estar expresada a través de quien ostenta el puesto de líder o cabecilla de esa tribu, pero que incluso ese cabecilla en muchos casos no es un jefe en el sentido de un hombre con poder absoluto, sino sencillamente el representante máximo de esa tribu o aquel que ha conseguido un determinado consenso en un momento dado. Entendamos bien esa idea. La tribu impone la voluntad sobre los deseos de cada uno de los miembros que configuran esa tribu. Pues ese modelo tribal, a la larga, con otros términos, se siguió manejando para organizar las sociedades prácticamente hasta la Revolución Industrial. Cuando estamos pensando en conflictos de la Europa medieval y estamos viendo cómo se pueden mover determinadas banderías, da igual que estemos hablando de los condados pirenaicos, la marca hispánica en los tiempos carolingios, que hablamos del condado de Aragón y el de Sobrarbe y el de Ribagorza y el de Urgel y el de Barcelona y el de Gerona. En muchos casos la manera de organizar cada uno de esos condados era a partir de un concepto tribal, solo que en lugar de emplear el término tribal hablaremos de el conde, sus súbditos, vasallos y siervos. Pero la relación entre todos ellos, en gran medida, va a ser una relación en donde se combinan, por un lado, las unidades básicas, estos clanes ya convertidos en aldeas donde todo el mundo se conoce, y por otro lado la estructura superior, la capa superior, que es la tribu, en este caso el condado, donde se siguen los intereses. Podemos pensar que del señor conde, pero en realidad nos estaríamos equivocando, porque en muchos casos lo que el conde hace no es defender tanto sus intereses propios, que los tiene, sino unos intereses propios
que están supeditados a la propia supervivencia de ese condado, de ese señorío, de ese territorio. Esto es un elemento muy interesante porque viviendo en sociedades postindustriales donde se habla mucho de la voluntad individual, trasladamos la capacidad de voluntad individual, de egoísmo personal hacia las sociedades del pasado y entonces, por ejemplo, queremos explicar las acciones de los señores de la Edad Media como si cada uno de ellos tuviera una voluntad propia, individual, ajena a la sociedad en la que vive y sobre todo ajena a estos constructos en los que tiene que moverse inevitablemente, que es su señorío con sus súbditos, sus vasallos, sus siervos, que solo en una entente entre todos ellos permite la supervivencia. Da igual que sea un señorío de un señor, da igual que sean señoríos colectivos de ciudades, da igual que sean señoríos vinculados a instituciones religiosas. En todos los casos, solo el hecho de que la comunidad en su conjunto estén remando en el mismo sentido va a garantizar la supervivencia de esa realidad. Insisto, ya no vamos a hablar de tribus, hablaremos de señoríos, de condados, hablaremos incluso de naciones, no con el concepto nación-estado que manejamos en la actualidad, sino con un concepto mucho más difuso en donde hoy podemos tener un estado-nación, qué sé yo, España, en la Edad Media podíamos tener una multiplicidad de naciones y podríamos hablar de la nación leonesa, de la nación castellana, de la nación navarra, de la nación aragonesa. Pero es que podríamos ir más lejos, porque habría ciertos rasgos dentro de la nación castellana que distinguiría a los montañeses que tenemos, por ejemplo, en la actual Cantabria, de las gentes de Tierra de Campos en Palencia y Valladolid, y cada uno de ellos a su vez incluidos dentro de toda esta estructura de señoríos colectivos o de señores nobles. El resultado está en que hemos de entender que más allá de que el concepto tribu haya ido adaptando otros nombres a lo largo de su historia, lo fundamental es que ha sido la manera básica de la organización social hasta esa revolución industrial y hasta esas revoluciones liberales fruto de la revolución industrial. Y en esas revoluciones liberales, una de las grandes obsesiones de estos revolucionarios fue la presencia del individuo como protagonista máximo de la historia humana. Un individuo con derechos propios, con voluntad propia, por supuesto con obligaciones, pero un individuo en donde primaban sus querencias por encima de la comunidad. Ese individuo que era capaz incluso de ir más allá de lo que la sociedad podía estar requiriendo o exigiendo. Es muy interesante, porque la manera que hemos tenido de mostrar esa individualidad, que las sociedades contemporáneas a la larga son una suma de individualidades, ha sido mediante la generación de asociaciones de personas mucho más heterogéneas que las que conocíamos en el pasado. Si al hablar de la configuración de las tribus hablábamos de ciertos rasgos identificativos, por ejemplo, creencias religiosas, y entonces la tribu van a ir en conjunto a adorar a un dios en un lugar particular. Lo que tenemos en las sociedades postindustriales, en las sociedades liberales contemporáneas, es la obsesión por mostrar que incluso en las unidades domésticas básicas, la familia, cada miembro de esa familia puede tener tendencias propias. Y en una familia puede haber gente creyente, gente atea, entre los creyentes podemos tener católicos, podemos tener evangélicos, o podríamos tener incluso algunos que se han convertido al Islam o al judaísmo. La idea es mostrar una heterogeneidad que venga a reforzar esa sensación de que hemos acabado con el sistema tribal y hemos logrado crear una sociedad de individuos. Claro, existen todo tipo de asociaciones, asociaciones deportivas, culturales, gastronómicas, de viajes. Existen otras asociaciones aún más complejas, partidos políticos, por ejemplo, donde parece que los gustos empiezan a ser más reducidos, puesto que hay muchas más asociaciones deportivas o gastronómicas que partidos políticos en cada país, de modo que la sectorización de esa sociedad de individuos es menor cuando hablamos de corrientes políticas que de gustos culinarios. Y por supuesto, vamos más lejos. Existen soluciones donde esas voluntades individuales quedan reflejadas, por ejemplo en el Parlamento. Y los parlamentos tienen que demostrar la heterogeneidad del pensamiento político de una sociedad, en la que nos vamos a encontrar que los diferentes diputados tienen que representar a grupos humanos con diferentes ideologías. El resultado está en que hemos superado aparentemente esas sociedades tribales, y utilicemos el término que queramos cuando hablamos de tribus, que hemos superado esas sociedades tribales
donde el individuo quedaba marginado bajo la voluntad general de la tribu, por sociedades de individuos donde la heterogeneidad de voluntades queda demostrado a través de instituciones, todas ellas heterogéneas en su composición. Y a partir de aquí, para estar seguros de esa heterogeneidad institucional, pues hemos creado una serie de elementos, una especie de listado que, según vamos haciendo los check, nos demuestran que ya hemos superado la sociedad retrógrada tribal y hemos entrado en una sociedad progresista de individuos. Separación de poderes. En el momento que tenemos esa separación de poderes, una serie de organismos asociados a cada uno de los poderes, entonces el Ejecutivo no puede estar en manos de una sola persona, sino tiene que estar estructurado a partir de un primer ministro con un consejo de ministros, que a su vez se apoyan sobre una red de funcionarios, un poder legislativo con estos parlamentos, con estas cámaras donde están presentes todas las corrientes ideológicas que pueda tener la sociedad, un poder judicial en el cual no solamente encontramos diferentes niveles en la forma de impartir justicia, sino incluso modelos de control de esos propios jueces a través de tribunales supremos y instituciones similares. Con todo ese repertorio, tenemos la sensación de que en el momento que ese repertorio se aplica, hemos superado la sociedad tribal y estamos en sociedades de democracias liberales. Lo llamativo está, como decía al principio, en que las sociedades tribales siguen existiendo en nuestro mundo contemporáneo. Y en muchas ocasiones no somos conscientes de hasta qué punto prima la organización tribal sobre nuestro concepto de sociedad liberal propio de Occidente. Hacía referencia hace un momento a las distintas indumentarias que podemos ver en los países árabes. Pues no es gratuito que uno de los rasgos de apariencia física que identifica al individuo haga que no tengamos duda de que pertenece a un grupo determinado, los emiratíes, los omaníes, los cataríes o los bareníes. Es que siguen siendo sociedades tribales. Sociedades donde el conjunto del país se organiza a partir de otros grupos menores bien identificados, en muchos casos con raíces primarias, aquella de los linajes, pero que ahora están mucho más complicadas, bien, pero siguen siendo sociedades tribales. Esto es algo que nos choca porque, si recordamos, durante el gobierno de Bush hijo en Estados Unidos, cuando se lanza la guerra de Irak que acabó con Saddam Hussein, uno de los grandes proyectos de ese gobierno estadounidense fue la democratización, es decir, la equiparación de estos países árabes con los estados liberales del mundo occidental. ¿Y cómo lo resolvieron? Lo resolvieron llevándose todo ese listado de instituciones heterogéneas. Y entonces en Kuwait, en los Emiratos, en Qatar, en Bahrein, se aplicó el modelo y entonces hay una separación de poderes y habrá un legislativo, un ejecutivo, un judicial, habrá un parlamento, habrá partidos políticos, habrá tribunal supremo. Pero todos se ajustan a las necesidades de las tribus. Y entonces cada uno de los puestos estarán repartidos de forma equilibrada dependiendo de los porcentajes de poder que le corresponda a cada tribu. Esto lo podemos ver en otros países, lejos del Golfo, como puedan ser Líbano o Siria. Pensemos en Líbano, esa obsesión por respetar a cada grupo religioso que existe en ese país, realmente complejo, bien, de drusos, de maronitas, de otros grupos de musulmanes y cristianos, y cómo tratan de ir ajustando a que cada uno de esos grupos tenga su representante en las instituciones de una aparente democracia liberal. Claro, el problema está en que cuando los occidentales tratan de entender estas realidades políticas de países como Líbano, como Siria, con nuestro concepto de sociedades de individuos heterogéneas, lo que se nos olvida es que la mayor parte de esos individuos están sometidos a la voluntad de su tribu. De modo que si yo me siento a negociar con X persona y esa persona alcanza un acuerdo conmigo, pero ese acuerdo es rechazado por la tribu, ese acuerdo no tiene valor. Para mí como occidental me puede resultar chocante, porque en Occidente en principio los acuerdos entre individuos tienen valor. Pero en sociedades tribales, y en el mundo de Próximo Oriente es uno de los lugares más evidentes, en sociedades tribales es la tribu la que sigue marcando la voluntad de la comunidad. Y el acuerdo individual en ese momento no tiene sentido. A partir de aquí es importante entender estas organizaciones antropológicas de las comunidades humanas. Es importante entender qué significa que las familias mayoritariamente sean extensas y dejemos de pelear por un supuesto modelo familiar de familia nuclear. Es importante entender que las parentelas por filiación existen, pero que las parentelas
son el fruto de la voluntad de cada miembro de a qué parientes eligen. Es importante entender que el modelo del clan, el modelo de los grupos basados en fidelidades y amistades, siguen existiendo. Cuando hablamos de tribus urbanas, estamos hablando más de clanes urbanos que de tribus urbanas. Pero sobre todo hemos de entender que cuando hablamos de tribus no estamos hablando de una organización social que quedó en el pasado, sino de una organización social que sigue viva en nuestro presente y que si no la tenemos en cuenta no nos va a permitir conocer la realidad, incluso política, de nuestro mundo contemporáneo. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.